En mis 65 cumpleaños, en lugar de recibir felicitaciones y sonrisas, me encontré cara a cara con el veneno servido en mi copa de vino. Nunca lo habría sabido si la camarera, inclinándose hacia mí como si arreglara el mantel, no me hubiera susurrado con los labios apenas abiertos: «No beba esto». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. A mi alrededor resonaban los brindis, la música llenaba el aire, las risas cubrían el tintinear de las copas, y yo, como dentro de un sueño ajeno, observaba la bebida preparada para mi final. Mi mano tembló, pero tomé la copa y, con un gesto natural, la cambié discretamente por la de Camila, la prometida de mi hijo. Nadie notó el movimiento. Los invitados reían. Alejandro relataba historias de su infancia. Sus ojos brillaban de alegría. Todo parecía perfectamente festivo, salvo el temblor en mis dedos. Observé cómo Camila, sin sospechar nada, tomaba la copa y daba el primer sorbo. Dentro de mí todo se contrajo: el corazón, la respiración, el alma misma. Pasaron unos minutos y de repente su sonrisa se borró. Su rostro se deformó, se llevó las manos al abdomen, dejó caer la copa y el vino se esparció sobre el mantel blanco como si fuera sangre. Los invitados se quedaron helados. Alguien soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma. Pero esa risa se convirtió en gritos cuando comenzaron las convulsiones. «¡Camila!», gritó Alejandro lanzándose hacia ella. El salón entero se convirtió en un caos. Sillas que caían, alguien llamando a la ambulancia, camareros corriendo de un lado a otro. Yo, en cambio, permanecí sentada, como encadenada a mi silla. Sabía que esa agonía no era para ella, era para mí. La nota seguía en mi puño. El papel estaba húmedo de sudor, pero las palabras aún eran nítidas. «No beba esto». ¿Quién la había escrito? ¿Quién se atrevió a desafiar la conspiración en medio de la celebración? Alejandro sostenía a Camila, gritando su nombre, intentando mantenerla consciente. Sus ojos se cruzaron con los míos, y en ellos no vi solo miedo, también vi algo más, una sombra de duda, como si supiera más de lo que decía. Cuando llegó la ambulancia y se llevaron a Camila, el salón quedó vacío. Los invitados murmuraban en voz baja, algunos se persignaban, otros grababan todo en sus teléfonos. Y yo me quedé allí, frente a la copa vacía, sintiendo cómo la realidad cambiaba ante mis ojos. En lugar de pastel, velas y felicitaciones, mi cumpleaños se había convertido en el día en que descubrí la verdad. Alguien cercano deseaba mi muerte. Y solo la casualidad o el valor de una desconocida me mantenían viva. El eco de las sirenas aún resonaba en mis oídos cuando crucé el pasillo del hospital. El aire olía a desinfectante, las luces blancas herían la vista, y cada paso mío parecía retumbar demasiado fuerte. Había pasado apenas una hora desde que Camila cayó en medio del restaurante, pero para mí se sentía como una eternidad. Alejandro caminaba delante, con la chaqueta arrugada y el rostro pálido, casi irreconocible. Yo lo seguía en silencio, apretando con fuerza la nota arrugada que aún llevaba en el bolsillo de mi abrigo. Nos hicieron esperar en una sala pequeña, de paredes verdes y bancos incómodos. El reloj marcaba cada segundo como un martillo. Alejandro no dejaba de mirar el suelo. Sus manos se entrelazaban y se soltaban en un gesto repetitivo, nervioso. Yo lo observaba de reojo, preguntándome si en su interior había algo más que miedo por su prometida. Finalmente, la puerta se abrió y apareció un médico con expresión grave. Se quitó las gafas y habló sin rodeos. La paciente llegó con síntomas claros de intoxicación. Encontramos en su sangre niveles altísimos de digoxina. No fue un accidente. Alguien intentó envenenarla. Sentí que mi estómago se contraía. Alejandro se levantó de golpe. «Digoxina, eso no es. Un medicamento para el corazón». El doctor asintió.
En dosis pequeñas puede ser terapéutico, pero en cantidades como las que hallamos es mortal. La buena noticia es que llegó a tiempo. Logramos estabilizarla, aunque seguirá en observación. Yo cerré los ojos por un instante. La confirmación me atravesó como un rayo. No eran sospechas vagas, no era paranoia de una mujer mayor. Era real. Intentaron matarme. Alejandro giró hacia mí, los ojos vidriosos. «Mamá, si tú hubieras bebido esa copa…» Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. No respondí. No había palabras que pudieran abarcar el peso de ese sí, porque yo sí lo sabía. Ese veneno estaba destinado a mí. El doctor nos dejó solos y el silencio volvió a envolvernos. Alejandro se desplomó en la silla, hundiendo el rostro en las manos. Yo, en cambio, me mantuve erguida. Tenía que hacerlo. Tenía que ser fuerte, aunque dentro de mí la rabia y el miedo se mezclaran como un veneno propio. De repente recordé todos los pequeños detalles de las últimas semanas. El comentario de Camila sobre lo frágil que me veía últimamente, la insistencia en servirme bebidas, los susurros con mis espaldas sobre casas de reposo. Cada pieza encajaba en un rompecabezas macabro. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. Pensé en la camarera. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que había en mi copa? ¿Era una aliada desconocida o simplemente alguien con más valor que todos los que me rodeaban? Alejandro rompió el silencio con un hilo de voz. Tal vez Camila no sabía lo que bebías. Quizá fue un error. Me giré hacia él con una dureza que no reconocí en mí misma. «¿Un error, Alejandro?» Mi voz temblaba de ira. ¿Quieres convencerte de que alguien coloca veneno por accidente en una copa de vino? ¿Quieres seguir creyendo en la inocencia de quien lleva meses apartándome de tu lado? Él no respondió, y en ese silencio encontré mi confirmación. Mi hijo no estaba ciego, simplemente se negaba a ver. Una enfermera entró para avisarnos de que podíamos visitar a Camila en la unidad de cuidados intensivos. Alejandro se levantó de inmediato y salió casi corriendo. Yo me quedé unos segundos más, respirando hondo. Sabía que el verdadero veneno no estaba solo en la copa. Estaba en la traición que se había infiltrado en mi propia familia. Guardé la nota en mi bolso con cuidado. Era pequeña, apenas un trozo de papel, pero contenía la línea que separaba la vida de la muerte. Y juré que encontraría a la persona que había querido borrarme en silencio, porque si hoy sobreviví, no era para seguir callando, era para luchar. El pasillo de cuidados intensivos olía a desinfectante y a silencio forzado. Desde el ventanal podía ver a Camila tendida en la cama, rodeada de máquinas que parpadeaban y respiraban por ella. Alejandro estaba a su lado, sujetándole la mano con devoción, como si ese gesto pudiera borrar lo ocurrido en el restaurante. Yo, en cambio, observaba desde la distancia. Y cuanto más la miraba, más comprendía que lo que pasó esa noche no era un accidente aislado, sino el resultado de un plan calculado. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Recordé la primera vez que Camila insinuó que yo estaba cansada y que debía descansar más. Fue en una cena familiar, frente a todos. Lo dijo con una sonrisa inocente, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. Alejandro había sonreído con incomodidad y yo pensé que era un comentario sin importancia. Después vinieron las pastillas. Una tarde, Camila apareció en mi casa con una pequeña caja de vitaminas. «Para fortalecer la memoria», dijo. Nunca las pedí, pero ella insistió con dulzura, casi obligándome a aceptarlas. Tomé una o dos, hasta que un sabor amargo me hizo sospechar. Aún así, preferí guardarlas en un cajón. No quería pensar mal, no quería crear conflictos. Más tarde comenzaron las conversaciones sobre residencias.
Recuerdo claramente cómo Camila hablaba con Alejandro en voz baja, aunque yo estaba en la misma sala. Tu madre ya necesita más cuidados. Quizás sería mejor que estuviera en un lugar especializado. Fingían que era preocupación, pero cada palabra sonaba como una sentencia. Incluso en el negocio familiar empecé a notar su influencia. Alejandro, que antes me consultaba cada decisión, de pronto comenzó a excluirme de las reuniones. Cuando le preguntaba, me respondía: Camila cree que es mejor que descanses, no quiero que te estreses. Era ella, siempre ella, apartándome poco a poco de mi propio hijo, de mi vida, de todo lo que había construido. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar el dolor que me producía esa certeza. Ahora lo veía claro. Lo de la copa era solo el golpe final de un proceso que llevaba meses, tal vez años, gestándose en la sombra. Un ruido me sacó de mis pensamientos. La voz de una enfermera hablando con Alejandro. No escuché las palabras exactas, pero vi cómo él las sentía y le agradecía. Después salió al pasillo y me encontró allí, con los brazos cruzados. «Mamá», dijo en voz baja, «no deberías quedarte tanto tiempo aquí. Descansa». Me reí amargamente. «¿Ves? Otra vez lo mismo. Siempre alguien diciéndome que debo descansar. Primero ella, ahora tú. ¿Qué quieren? ¿Que me duerma para siempre?» Alejandro frunció el ceño, molesto. «No digas eso. Camila te aprecia. Si pasó algo con esa copa, no fue su culpa. Su defensa fue la confirmación que necesitaba. No importaban las pruebas, no importaba lo que yo había visto y sentido. Él ya estaba atrapado en su red. Alejandro», dije despacio, eligiendo cada palabra, «escucha bien. Lo que le pasó a Camila iba destinado a mí, y tú lo sabes». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Ese silencio suyo me atravesó más que cualquier grito, porque en ese instante entendí que no solo luchaba contra Camila, sino también contra la negación de mi propio hijo. Me giré hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes al drama que nos consumía, y dentro de mí crecía una certeza. Si quería sobrevivir, tendría que armar mi propio rompecabezas, pieza por pieza, hasta descubrir quién movía los hilos. El veneno en la copa fue el desenlace visible, pero la historia había empezado mucho antes, y yo estaba dispuesta a llegar hasta el principio. La noche ya había caído cuando salí del hospital. El aire frío me golpeó el rostro y agradecí esa sensación. Era la única que me hacía sentir viva después de tantas horas en aquel lugar asfixiante. Caminé hacia la salida pensando en todo lo que había pasado, cuando escuché una voz tímida detrás de mí. «Señora», me giré. Era la camarera del restaurante, la misma que había deslizado la nota sobre mi mesa. La reconocí de inmediato, delgada, con el cabello recogido en una coleta apresurada y un uniforme sencillo. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de nervios y determinación. «¿Usted?», susurré. Ella asintió y miró a su alrededor, como temiendo ser observada. Perdón por abordarla así, pero no podía quedarme callada. Lo que le dije en la nota fue cierto. Vi a esa mujer, la prometida de su hijo. Vi cómo vertía algo en su copa cuando pensaba que nadie la miraba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya lo intuía, pero escucharlo de labios ajenos me estremeció. «¿Estás segura?», pregunté. Mi voz apenas era un hilo. «Sí», respondió firme. «Trabajo en ese restaurante desde hace 3 años. Conozco cada gesto de un cliente. Y lo que ella hizo no fue un descuido. Tenía un frasco pequeño en la mano, transparente. Lo vertió con cuidado, como alguien que ya lo había hecho antes. La observé en silencio. En su voz no había dudas ni exageración, solo la certeza de quien había visto demasiado. «¿Por qué me lo dijo?», quise saber. La muchacha bajó la mirada. «Porque mi abuela murió hace 1 año». De la misma forma. Estaba en una reunión familiar, bebió una copa de vino y se desplomó. «Dijeron que fue un infarto»,
pero nunca lo creí. Y cuando vi lo que pasó con usted, entendí que no podía quedarme en silencio. Sus palabras me dejaron helada. ¿Era posible que Camila hubiera estado involucrada en más de un caso? ¿Era ese su verdadero rostro? No solo ambiciosa, sino también una depredadora calculadora. La camarera me entregó un papel doblado. Aquí está mi número. Si la policía investiga, estoy dispuesta a testificar. No quiero que le pase lo mismo que a mi abuela. Tomé el papel con manos temblorosas. Sentí que aquel gesto, pequeño en apariencia, era en realidad una chispa capaz de encender un incendio. Gracias, le dije con la voz entrecortada. Usted no solo me salvó, me dio la primera prueba de que no estoy loca. Ella sonrió tímidamente y se alejó entre las sombras de la calle, dejándome con el corazón agitado. Me quedé quieta unos segundos, mirando el número en el papel, pensando en lo que significaba. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Alguien más había visto la verdad. Subí al coche y encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. Apoyé la cabeza en el volante y respiré hondo. El rompecabezas tenía ahora una nueva pieza, y esa pieza apuntaba directo a Camila. Ya no era solo mi intuición, ni mis sospechas, ni el veneno en la copa. Ahora tenía un testigo, una voz valiente que estaba dispuesta a hablar. Y en mi interior nació una certeza feroz. Este juego de sombras iba a terminar. Porque si alguien pensaba que yo estaba destinada a ser la víctima silenciosa, estaba muy equivocado. Cuando regresé al hospital con el número de la camarera en mi bolso, sentía que llevaba una bomba de tiempo entre mis manos. No podía esperar más. Alejandro estaba en la sala de espera, cabizbajo, con los codos apoyados en las rodillas. Sus ojos estaban rojos, no sabía si de cansancio, de lágrimas o de rabia contenida. Me acerqué despacio, pero no con ternura. Lo hice con la firmeza de quien tiene algo irrefutable. Necesitamos hablar, le dije. Él levantó la mirada, como si hubiera esperado esas palabras, pero su gesto se endureció de inmediato. Si vas a repetir lo de la copa, mamá, no insistas. Camila no pudo hacer eso. Saqué el papel de mi bolso y lo puse sobre la mesa frente a él. Esta es la prueba de que no estoy loca. La camarera que nos atendió anoche me lo dio. Ella misma vio cuando Camila vertió algo en mi copa. Y está dispuesta a testificar. Alejandro palideció. Su respiración se aceleró y por un instante pensé que iba a derrumbarse, pero en lugar de eso golpeó la mesa con el puño. No, eso no puede ser verdad. Esa chica te está manipulando. Seguramente quiere dinero o atención o quién sabe qué. ¿Dinero? Repliqué con una risa amarga. ¿Y qué ganaría mintiendo contra tu prometida en un asunto tan grave? ¿No lo ves, Alejandro? No soy yo la que está siendo manipulada, eres tú. Sus labios temblaron, pero sus ojos se llenaron de furia. Camila me ama. Lo que pasó fue un error, un accidente. Si alguien puso algo en tu copa, no fue ella. Sentí que la sangre me hervía. ¿Accidente? ¿Llamas accidente a verter digoxina en una bebida? ¿Quieres creer que apareció por arte de magia? Alejandro, despierta. Esa mujer lleva meses apartándome de tu vida. ¿No recuerdas cómo insistía en que estaba cansada, en que debía ir a una residencia? ¿Cómo te convencía de que mi memoria fallaba? Él apretó los ojos, como si esas palabras lo atravesaran, pero aún así negó con la cabeza. Camila no es así. Tú estás viendo fantasmas donde no los hay. Me incliné hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro helado. Si yo hubiera bebido de esa copa, hoy estarías velando a tu madre. ¿Eso también lo llamarías accidente? El silencio cayó entre nosotros como una losa. Alejandro apartó la mirada, incapaz de sostener mis ojos, y en ese silencio comprendí algo doloroso. No bastaban pruebas ni testigos. Él no quería perder la ilusión de la mujer que había idealizado.
Prefería negarlo todo antes que aceptar que se había casado con su verdugo. Me enderecé y guardé el papel en el bolso. No te lo estoy contando para convencerte, te lo digo porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo haga, tú tendrás que elegir de qué lado estar. Lo dejé allí, hundido en su propio laberinto de emociones, y caminé por el pasillo con pasos firmes. El sonido de mis tacones resonaba como un eco de guerra. Ya no me importaba si Alejandro quería escucharme o no. Lo que importaba era que yo tenía un testigo, una voz externa, una pieza clave, y sabía que esa pieza era suficiente para encender un incendio. Al día siguiente, cuando el cansancio ya me pesaba más que el miedo, decidí dar un paso que había postergado demasiado: llamar a Ricardo Morales, el abogado de la familia. Era un hombre de voz firme y reputación intachable, alguien que había estado presente en las operaciones más delicadas de nuestros negocios. Si alguien podía orientarme, era él. Nos encontramos en su despacho, un lugar solemne con estanterías repletas de libros de leyes y un escritorio de madera oscura que parecía sostener el peso de muchos secretos. Ricardo me recibió con una cortesía distante, como si quisiera medir cada palabra antes de pronunciarla. «Teresa», dijo mientras me ofrecía asiento, «su llamada me preocupó. ¿Qué ha sucedido?» Lo miré a los ojos y no dudé. Intentaron matarme. Sus cejas se arquearon, pero no interrumpió. Así que le conté todo: la nota en el restaurante, la copa intercambiada, las convulsiones de Camila, el diagnóstico de digoxina y, por último, el testimonio de la camarera que había visto todo. Mientras hablaba, Ricardo no parpadeaba, solo tomaba notas rápidas en un cuaderno de cuero. Cuando terminé, cerró el bolígrafo y se inclinó hacia mí. «Lo que me cuenta es extremadamente grave. Con esa declaración de la camarera ya tenemos una base sólida para abrir una investigación formal. Pero debe entender algo. Este tipo de casos suelen convertirse en una batalla de poder y usted debe estar preparada». «¿Batalla?», pregunté con un amargo suspiro. «Yo ya estoy en guerra, Ricardo». Él asintió lentamente. «Entonces escúcheme con atención. No confíe en nadie, ni siquiera en su propio hijo. Alejandro está demasiado ligado emocionalmente a Camila, y eso lo vuelve un aliado poco fiable. Usted debe moverse sola, con pruebas. ¿Todavía conserva la nota?» Saqué el papel arrugado de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Ricardo lo observó como si fuera un diamante en bruto. «Este pedazo de papel vale más que todo un testamento. No lo pierda, lo enviaremos a peritaje». Me incliné hacia adelante, bajando la voz. «Ricardo, ¿y si Camila no es la única? ¿Y si alguien más está detrás?» Él respiró hondo antes de responder. «Todo es posible, pero lo que sí le aseguro es que su nuera no actuó por accidente. Nadie manipula digoxina sin saber lo que hace. Esto fue planificado, y si ella es capaz de tanto, entonces habrá dejado rastros». Sus palabras me dieron un extraño consuelo. Por fin alguien me hablaba con la frialdad de la razón, sin excusas ni negaciones. «¿Qué hago ahora?», pregunté. Ricardo entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Protéjase, revise su casa, su comida, sus medicinas, no acepte nada de nadie y, sobre todo, mantenga la calma. La justicia se mueve despacio, pero cuando llega, lo arrasa todo. Yo iniciaré los trámites, pero necesito que se mantenga fuerte». Lo miré a los ojos y asentí. No era fácil, pero ya había sobrevivido a lo peor. Ahora solo me quedaba resistir y contraatacar. Al salir del despacho, el sol me cegó por un momento. Caminé por la acera con paso firme, con la nota guardada en mi bolso como un arma invisible. Camila seguía en el hospital, Alejandro seguía ciego de amor, pero yo ya no estaba sola. Tenía a Ricardo, tenía un testigo y, sobre todo, tenía la verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, sería la ruina de quienes habían intentado borrarme.
Las palabras de Ricardo seguían resonando en mi cabeza mientras volvía a casa. Revise todo. Esa frase se convirtió en una orden grabada en mi mente. Apenas crucé la puerta, me dirigí al estudio, el lugar donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Escrituras, cuentas, contratos. Era un espacio que siempre había considerado seguro, pero esa noche lo vi con otros ojos. Encendí la lámpara de mesa y empecé a revisar carpetas. Al principio todo parecía en orden, pero pronto descubrí algo inquietante. Una carpeta de poderes notariales, abierta, con una hoja fuera de lugar. La tomé en mis manos y el corazón me dio un vuelco. Allí estaba mi firma, pero la fecha era reciente y yo jamás había firmado ese papel. El documento cedía ciertos derechos de mis propiedades a Alejandro. Me senté, sintiendo un frío recorrerme la espalda. Esa firma era una imitación, burda pero peligrosa. ¿Quién había podido acceder a mis documentos? La respuesta era tan obvia como dolorosa. Seguí revisando. Encontré otro detalle: extractos bancarios con movimientos que no reconocía. Transferencias pequeñas pero constantes, dirigidas a una cuenta desconocida. Una cuenta que, según el banco, estaba a nombre de una mujer con iniciales que coincidían con las de Camila. El rompecabezas comenzaba a armarse solo. No se trataba solo de envenenarme, se trataba de borrarme de la ecuación poco a poco, de adueñarse de lo mío mientras yo seguía respirando. Me levanté y caminé por la casa. Cada rincón me parecía invadido, profanado. Recordé las veces que Camila se ofrecía a ayudarme con el correo, con las facturas, con el papeleo. Recordé cómo insistía en quedarse a solas en mi estudio cuando decía que quería ordenar las cuentas por tu bien. Y recordé, sobre todo, las conversaciones con Alejandro, en las que ella lo convencía de que era mejor que yo dejara los asuntos financieros en manos más jóvenes. La rabia me recorrió las venas. Había estado ciega, confiando en una sonrisa que escondía un puñal. Decidí llamar a Ricardo de inmediato, le conté lo que había encontrado y prometió enviar un perito para examinar los documentos. No toque nada más, me advirtió. Si esto llega a los tribunales, cada papel será una prueba. Colgué y me dejé caer en el sillón. La soledad de la casa se volvió opresiva. Ya no era un refugio, sino un escenario de conspiración. Entonces sonó mi teléfono. Era Alejandro. Contesté con voz seca. ¿Sí? Mamá, ¿dónde estás? He estado buscándote. Camila está estable, pero me preguntó por ti. ¿Por qué no vienes a verla? Su voz sonaba cansada, vulnerable. Por un instante quise creer en él. Quise pensar que aún podía abrir los ojos. Pero mi instinto me gritaba que no confiara. No puedo ahora, respondí. Tengo cosas importantes que hacer. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, Camila no haría nada para hacerte daño. Tienes que creerme. Cerré los ojos, apretando el teléfono contra la oreja. Alejandro, algún día entenderás. Y ese día recordarás cada palabra que te estoy diciendo ahora. Colgué antes de que pudiera responder. No quería escuchar más excusas. Me levanté, fui al espejo del pasillo y miré mi reflejo. Mis ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una determinación que no recordaba haber visto antes. Ya no era una víctima. Era una mujer armada con pruebas, con aliados, con la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, iba a destruir a Camila. A la mañana siguiente, 2 agentes de policía tocaron a mi puerta. Venían enviados por Ricardo Morales, que ya había entregado los primeros documentos y el testimonio de la camarera. Eran hombres serios, de traje sobrio y mirada calculadora. Mostraron sus credenciales y entraron en la casa con la discreción de quienes saben que pisan terreno peligroso. Uno de ellos, el inspector Rivas, abrió una libreta. Señora Teresa, necesitamos que nos cuente con detalle todo lo que sucedió desde la cena en el restaurante.
Relaté la historia de principio a fin, la nota en la mesa, el intercambio de copas, las convulsiones de Camila, el diagnóstico del hospital, el testimonio de la camarera y, por último, los documentos falsificados que encontré en mi estudio. Mientras hablaba, veía cómo los agentes se intercambiaban miradas. Tomaban notas rápidas, pero lo más inquietante fue cuando mencioné la cuenta bancaria a nombre de Camila. Allí, el inspector cerró la libreta y dijo: «No es la primera vez que escuchamos ese nombre asociado a movimientos sospechosos». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Qué quiere decir?». El agente suspiró. «Hace un año investigamos la muerte de una mujer mayor. Oficialmente, la causa fue un infarto, pero su familia juraba que había sido envenenada. En esa ocasión, la persona que la acompañaba era Camila. Sentí que la sangre me abandonaba. Recordé las palabras de la camarera sobre su abuela. Ahora había un eco aterrador entre ambas historias. ¿Insinúa que mi nuera podría estar implicada en más de una muerte?», pregunté, apenas susurrando. El inspector me miró con seriedad. «No lo insinuamos, lo estamos investigando. Los agentes revisaron mi estudio, tomaron fotografías de los documentos alterados y se llevaron copias para peritaje». Antes de marcharse, el inspector me advirtió: «Mantenga la calma. Lo más importante ahora es que no confronte directamente a Camila. Necesitamos pruebas sólidas y créame, pronto saldrán a la luz». Cuando se fueron, me quedé sola en la sala, con el corazón golpeando como un tambor. La revelación me dejaba sin aire. No solo habían intentado asesinarme, podía estar frente a una mujer que ya había perfeccionado el arte de borrar a quienes le estorbaban. Por la tarde, Ricardo me llamó para confirmar lo que ya sospechaba. «Teresa, acabo de hablar con la policía. Han encontrado patrones en las cuentas vinculadas a Camila, transferencias regulares de pequeñas cantidades a diferentes nombres, todas mujeres mayores que, curiosamente, fallecieron en circunstancias poco claras». Me llevé la mano a la boca intentando contener el temblor. «Entonces no era solo ambición, Ricardo. Era una estrategia repetida». «Exacto», respondió él con tono grave. «Y usted casi fue la siguiente en la lista». El silencio se apoderó de la línea. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me obligué a mantenerme firme. La rabia comenzaba a arder en mi pecho como un fuego nuevo. Miré alrededor de mi casa, el lugar que antes era mi refugio. Ahora lo veía distinto. Ya no era el escenario de mis miedos, sino el cuartel donde debía planear mi resistencia. Camila estaba en el hospital, frágil, rodeada de máquinas que mantenían su vida. Pero yo sabía la verdad. Esa fragilidad era una máscara. En cuanto se recuperara, volvería a moverse en las sombras, y yo debía estar lista. El pasillo del hospital estaba en silencio cuando me acerqué a la sala donde mantenían a Camila. 2 enfermeras conversaban en voz baja junto a la puerta y al verme se apartaron con respeto. Sabía que no debía entrar, que la policía me había aconsejado mantener la distancia, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. No podía esperar más. Necesitaba mirarla a los ojos. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz intermitente de las máquinas. Camila yacía en la cama, pálida, con cables conectados al pecho y una cánula en la nariz. A primera vista parecía una víctima frágil, alguien al borde de la muerte. Pero yo ya había aprendido que las apariencias son armas, y en ella la fragilidad era un disfraz. Me acerqué lentamente, mis tacones resonando en el suelo. Cuando estuve a su lado, noté que sus ojos se abrían apenas, cansados pero conscientes. Un destello de reconocimiento brilló en ellos. «No deberías estar aquí», murmuró con voz débil. «Y tú no deberías estar viva», respondí en un susurro gélido. Camila esbozó una sonrisa apenas perceptible, torcida, cargada de cinismo. «Así que lo sabes.
Mi corazón se aceleró. No era una confesión directa, pero era lo más cerca que había estado de escucharla reconocerlo. Vi la nota. La camarera me salvó. La policía ya sabe lo que hiciste. Ella giró la cabeza con esfuerzo. Sus ojos brillaban con una mezcla de burla y desafío. ¿De verdad crees que van a creerte? Eres una mujer mayor, vulnerable, y yo soy la prometida devota que casi muere envenenada. ¿Quién crees que inspira más compasión? Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. No era solo ambición, era un juego psicológico donde ella se veía siempre como la ganadora. No subestimes a quienes te rodean, le dije inclinándome hacia ella. Ya no estoy sola. Camila soltó una risa suave, casi inaudible. Alejandro jamás se pondrá de tu lado. Lo tengo demasiado atado a mí, y tú lo sabes. Mi garganta se cerró, pero no bajé la mirada. Algún día abrirá los ojos, y cuando lo haga, lo primero que verá será quién eres en realidad. Ella volvió a cerrar los ojos, como si la conversación le hubiera agotado, pero antes de que el silencio llenara la sala, murmuró una frase que me heló la sangre. Esto apenas empieza, Teresa. Me quedé paralizada, observando su cuerpo inmóvil en la cama. Esa amenaza, lanzada en un susurro, sonaba más peligrosa que cualquier veneno. Salí de la habitación con el corazón golpeando en mi pecho. Afuera, el pasillo parecía interminable. No sabía cuánto tiempo más podría resistir esta guerra silenciosa, pero sí sabía algo. No podía retroceder. Camila había mostrado su verdadero rostro, y yo, aunque temblara por dentro, estaba dispuesta a enfrentarla. La mañana siguiente, el hospital se llenó de rumores. Una enfermera había contado a otra lo que escuchó en la habitación de Camila. Frases dichas entre susurros, palabras que no sonaban como las de una víctima inocente, sino como las de alguien que sabía demasiado. Esa chispa de duda comenzó a propagarse como fuego entre el personal. Cuando llegué al hospital, noté cómo me miraban diferente. No era compasión, era algo nuevo, respeto, como si, de algún modo, todos entendieran que yo no era una anciana paranoica, sino alguien atrapada en una lucha mucho más grande. Ricardo Morales se presentó poco después. Entró en la sala de espera con un fajo de documentos bajo el brazo. Su rostro serio me anunció que traía noticias importantes. «Teresa», me dijo, «tenemos un avance». La policía encontró rastros de digoxina en un frasco de gotas que estaba en el bolso de Camila. No puede justificarlo. Sentí un alivio feroz recorrerme. Entonces ya no soy la única que lo dice. Ahora hay pruebas físicas. Ricardo asintió. Esto cambia el panorama, pero debemos ser cautelosos. Su hijo aún está cegado. Alejandro cree que todo es una conspiración contra la mujer que ama. Como si el destino quisiera darme la razón, en ese momento Alejandro apareció en la sala. Su rostro estaba tenso, marcado por la falta de sueño. Me miró con frialdad y dijo, «Mamá, deja de envenenar a todos contra Camila. Ella no tuvo nada que ver». Lo encaré con firmeza. «¿Y cómo explicas el frasco en su bolso? ¿Cómo justificas las firmas falsas en mis documentos?» Él titubeó, buscando palabras. Pero antes de que hablara, una enfermera se acercó con cautela. «Señor Alejandro, yo escuché a su prometida ayer en la noche. Hablaba con su madre, y no sonaba como alguien inocente». El silencio fue absoluto. Alejandro parpadeó, como si la realidad le diera un golpe en pleno rostro. La enfermera se retiró rápidamente, dejando tras de sí un vacío cargado de tensión. «Alejandro», dije con voz firme, «el mundo que Camila construyó a tu alrededor se está cayendo. Tú decides si caerás con él». Vi cómo sus labios temblaban. No me respondió, pero el muro de negación en sus ojos comenzaba a agrietarse. Más tarde, Ricardo me informó que la policía planeaba interrogar formalmente a Camila en cuanto su estado lo permitiera.
Yo sabía que ese momento sería decisivo. La mujer que jugaba a ser frágil tendría que mostrar sus verdaderas cartas frente a todos. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo. Vi a una mujer de 65 años con el rostro cansado, pero con una mirada que ardía de determinación. Pensé en todo lo que había perdido: paz, confianza, familia, pero también en lo que había ganado: claridad. Camila ya no era solo mi enemiga, era una máscara a punto de romperse, y cuando lo hiciera, el mundo vería la verdad. El día del interrogatorio llegó más rápido de lo que esperaba. El hospital se convirtió en un escenario silencioso, con policías apostados en el pasillo y periodistas merodeando en la entrada. Yo me encontraba allí, sentada en una silla metálica, observando cómo la tensión llenaba el aire. Sabía que lo que estaba por ocurrir marcaría el fin de una etapa y el inicio de otra. Cuando entré en la habitación, vi a Camila recostada en la cama. Ya se veía más recuperada. El color había regresado a su rostro, pero sus ojos conservaban la misma dureza desafiante. A su lado estaba Alejandro, visiblemente cansado, como un hombre atrapado entre dos mundos. Frente a ellos, el inspector Rivas abrió una carpeta con documentos y encendió la grabadora. «Camila», comenzó con voz firme, «encontramos digoxina en un frasco dentro de su bolso. ¿Puede explicar cómo llegó allí?» Ella sonrió con cinismo. «Soy paciente cardíaca. ¿Acaso tener medicinas ahora es un crimen?» Rivas no se inmutó. El nivel hallado supera cualquier uso terapéutico. Además, su suegra recibió una advertencia de una camarera, quien asegura haberla visto verter líquido en su copa de vino. Los ojos de Camila se estrecharon. Alejandro, a su lado, respiró con dificultad. Yo me incliné hacia adelante, sin apartar mi mirada de ella. «Diles la verdad», le susurré. Camila se rió suavemente. «¿Verdad? ¿La tuya o la mía?» Fue entonces cuando Rivas sacó la carta final. «Tenemos registros bancarios que muestran transferencias constantes a una cuenta vinculada con usted, provenientes de mujeres mayores que fallecieron en circunstancias sospechosas, y testimonios que la sitúan junto a al menos una de ellas, poco antes de su muerte». El silencio cayó como un golpe. Alejandro se llevó las manos al rostro, incrédulo. Camila apretó los labios, perdiendo por primera vez la máscara de control. «Basta», dijo Alejandro, su voz quebrada. «Dime que no es cierto, Camila. Dime que todo esto es un error». Ella lo miró, y en sus ojos ya no había dulzura, solo frialdad. «Si hubieras sido más fuerte, no habrías necesitado saberlo. Ese fue su error». Esa frase se convirtió en su condena. Los policías tomaron nota, y aunque no era una confesión directa, bastaba para sellar el destino del caso. Camila fue trasladada bajo custodia poco después, su figura elegante reducida a la de una prisionera escoltada. Alejandro se quedó de pie, paralizado, con lágrimas corriendo por su rostro. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Hijo, ahora entiendes. Nunca quise separarte de ella. Ella fue quien quiso separarte de mí. Y de todo». Él no respondió, pero en su mirada vi la grieta convertirse en ruptura. Finalmente, había visto a Camila por lo que realmente era. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vacío. Camila enfrentó cargos graves: intento de homicidio, fraude, falsificación. El caso ocupó titulares, pero para mí lo más importante no eran los periódicos, sino recuperar mi vida. Una tarde, en el jardín de mi casa, miré el cielo despejado. Sentí el sol en mi rostro y respiré hondo. Había sobrevivido al veneno, a las mentiras y a la traición. Alejandro comenzó a visitarme con más frecuencia, intentando reparar las heridas. No era fácil, pero cada conversación era un ladrillo en la reconstrucción de nuestro vínculo. Me juré a mí misma que nunca volvería a permitir que nadie decidiera por mí, que nadie me redujera al papel de víctima.
Había sido marcada por la traición, pero también fortalecida por la verdad. Y mientras el viento movía las hojas a mi alrededor, comprendí que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que aún me quedaba: mi dignidad, mi voz y mi vida.